avises. Buenas tardes, chicos, o buenos días, según están tomando la clase. Aquí vamos a la carga de nuevo de nuestro proyecto de tomar el curso a través de online o en línea. Espero que hayan tomado el examen ya al momento de ver esta clase y que lo hayan tomado bien. Cualquier duda que tengan sobre el examen, las puntuaciones las tienen una vez terminen de contestar el examen, ahí automáticamente le va a dar la puntuación. Hoy vamos a empezar la segunda parte de la clase. Luego de esta parte yo le voy a enviar lo que es el proyecto final para que lo vayamos desarrollando y qué es lo que tenemos que presentar. Estamos hoy tocando lo que es el capítulo 6 del libro de texto y la presentación del capítulo 6, que en estos días la van a tener arriba en su página de Moodle. Hoy vamos a hablar acerca del empresarismo y vamos a hablar acerca de los que llevan a cabo el empresarismo. Cuando nosotros hablamos de empresarismo, nosotros tenemos que estar hablando de la actividad de llevar a cabo o de asumir el riesgo de llevar a cabo un negocio por cuenta propia. Así que cuando hablamos de empresarismo es la acción de poseer un negocio y asumir el riesgo de tener ese negocio. Y esa definición tiene como base el siglo XXI. Ahora bien, el riesgo de asumir el negocio hoy desde un punto de vista innovador. ¿Y por qué hablamos de innovación? Porque en el siglo XXI, para usted poder generar ganancias con un negocio, usted debe buscar innovar y tener ideas no solo que satisfagan las necesidades del mercado, sino que lo hagan de la manera más distinta posible en relación a los demás competidores en el mercado. Y eso es posible dentro del tipo de ambiente económico que nosotros tenemos, que es capitalismo, como habíamos estudiado, y que dentro de ese sistema de capitalismo, el ser emprendedor y tener propiedad privada y generar ganancias para sí mismo es posible. Ahora, teniendo eso como base de lo que es el empresarismo, tengo que decirle que uno de los problemas más grandes que hemos tenido es que la mentalidad de los individuos alrededor del mundo no necesariamente es empresarial. Y vamos a tomar el caso de Puerto Rico, donde yo creo que una de las críticas más grandes que yo tengo es que nuestro sistema educativo no pondera a que nosotros seamos empresarios. Pero hoy yo quiero ponerles esa espinita y que ustedes vean que las ideas pueden llevarnos a ser empresarios y a generar nuestro negocio. Quienes llevan a cabo el empresarismo dentro de un país se conocen como emprendedores. Y los emprendedores, por definición, serían entonces aquellos que decidieron asumir el riesgo. Y creo que habíamos hablado de riesgo, y cuando hablamos de riesgo yo le tengo que decir que el riesgo es la probabilidad de que no ocurra lo que nosotros esperábamos que ocurriese. Por lo tanto, si el empresarismo es llevar a cabo un negocio y asumir el riesgo de llevar a cabo un negocio innovador para generar ganancias, y quienes los hacen son los empresarios que determinan asumir el riesgo, entonces debe ser importante para nuestra economía contar con ellos. Pero no todo el tiempo se le llamó emprendedor a aquellos que llevaban a cabo la tarea o asumían el riesgo de tomar un negocio. Así que vamos a ver un recuento histórico de cómo el término de empresarismo ha evolucionado a través de la historia. Yo no sé si ustedes conocen, pero hubo un pirata o un marinero que se conocía como Marco Polo. Y Marco Polo hacía viajes para buscar tesoros. Y en un inicio, a lo que hacía Marco Polo era lo que se le consideraba como emprendedor. ¿Qué hacía Marco Polo? Pues Marco Polo decía, yo tengo tú tienes dinero, yo voy a ir a la isla donde está José, y José te puede vender unos productos que él tiene allá. Dame el dinero, yo te compro esos productos que te van a salir más baratos donde vive José, pero tú me tienes que pagar un fee, tú me tienes que pagar el viaje, porque Marco Polo iba a buscar tesoro.
Pero entonces la acción en que Desiree compraba donde José, de las manos de Marco Polo, y Marco Polo ganaba, se convertía en empresarismo. Por lo tanto, al principio el término de empresarismo o de emprendedor estaba dirigido a la figura de aquellos que hacían viajes para comprar productos en otros lugares y traerlos a su lugar de origen. Luego de eso, en la Edad Media cambia un poco el término y tenía un significado un poco más gerencial. Y estaba dirigido a aquellos individuos que dirigían proyectos importantes dentro de los países. Aquellos que tenían, por ejemplo, la construcción de las carreteras del país, y eso era un proyecto importante para el país, eso se le consideraba emprendedores. Así que era un término un poquito más pegado a lo que son los gerentes, ¿no? Y estaba más dirigido al proceso de administrar, que quizás es uno de los problemas que tenemos todavía hoy, porque estudiamos administración de empresas y pensamos que eso nos va a hacer empresario, y eso no es necesariamente cierto. Ahora, en el siglo XVII cambia y se le consideraba empresario a aquellos que tenían acuerdos contractuales con el gobierno. Para traerlo hoy, la empresa que adquirió el aeropuerto se convertiría en un empresario porque tiene un acuerdo contractual con 40 años con el gobierno, y esa era la forma en que en la Edad Media se veía o se consideraba al empresario. En el siglo XVIII vuelve a cambiar la definición del término y nos damos cuenta que uno de los elementos más importantes tenía que ver con el riesgo del dinero. Entonces nosotros teníamos gente que tenía capacidad de dar dinero a lo que hoy en la banca tradicional le consideramos como ahorradores positivos. La gente que tiene dinero la ahorra, la mete dentro del banco y se lo proveen a los que necesitan dinero, que dentro de nuestro mercado financiero son los ahorradores negativos. Así que los ahorradores positivos le pasaban dinero a los ahorradores negativos para que pudiesen hacer actividades. Lo que en el siglo XVIII era el empresario, era el que le proveía capital a otros para generar proyectos. Eso es hoy lo que es la banca, ¿no? Siglo XIX y XX entonces empieza a tomar forma lo que es la definición actual de empresarismo o de emprendedor. Y el emprendedor era aquel que asumía el riesgo de llevar a cabo un negocio. Y por definición hoy sigue siendo aquel que ha asumido el riesgo de llevar a cabo un negocio. Con la diferencia que en el siglo XXI, ante la competencia, los cambios constantes del ambiente de negocios y la globalización, el papel de la innovación ha tenido un rol importante. Así que necesitamos hoy ser innovadores y responder a las necesidades de manera innovadora para usted poder hacer un negocio y con éxito. Ahora bien, todos podemos tener la capacidad de llevar a cabo un negocio. Sí. ¿Todos lo hacemos? No. ¿Todos podemos tener características empresariales? Sí. ¿Todos las llevamos a cabo? No. Es importante que nosotros conozcamos que todos tenemos la capacidad de ser un empresario. Ahora bien, la forma más usual en que los empresarios se constituyen en nuestra economía, y estoy hablando de los Estados Unidos, es a través de los small business. Yo les dije que el 80% de los negocios en los Estados Unidos eran pequeños negocios. Y quiere decir que los pequeños negocios entonces son el motor que mueve la economía norteamericana, y nosotros somos parte de la economía norteamericana. Ahora, ¿cómo se define un pequeño negocio y qué le provee a la economía de los Estados Unidos? Pues mira, un pequeño negocio en los Estados Unidos, según el Small Business Administration, es aquel que tiene 500 empleados o menos. 500 empleados o menos es aquel lo que se considera un negocio pequeño.
Dentro de esa definición, muchos de nuestros negocios hoy se convertirían en negocios pequeños. Pero para darle algunos datos importantes, los pequeños negocios representan más del 99% de los empleados en los Estados Unidos. Quiere decir que su nivel de empleabilidad es bien alto. Dan empleo a 51% en el sector privado y 38% de esos está dirigido a la tecnología avanzada. Producen el 51% de la producción del país. Crean cuando menos 2/3 partes de los empleos nuevos en los Estados Unidos. Representan el 96% de todos los productos exportados en el país. Y dominan el 53% de los mercados regionales. Así que cuando nosotros estamos hablando del poder de los negocios pequeños, tenemos que decir que tienen un impacto importante dentro de la economía de los Estados Unidos y por lo tanto debemos considerarlo como una opción viable para nosotros ser parte de ellos. Ahora, ¿qué características tiene una empresa pequeña? Número uno, ya les dije que los Estados Unidos deben tener 500 empleados o menos. Deben tener una administración independiente, ya sea porque se constituyó como un negocio de un solo propietario o porque tiene pocos inversionistas. Debe tener sede en un solo lugar, aunque el mercado que cubra sea muy amplio. Debe estar en un solo lugar o dirigido a una sola región, aunque el mercado que cubra es bien pequeño. Yo puedo estar aquí y venderle al resto del mundo, pero estoy en un solo lugar. Y no es una compañía dominante. Cuando hablamos de que no es una compañía dominante, no es una gran corporación, ¿verdad? No emite acciones, no se trabaja sobre ella. Por lo tanto, esas son características importantes dentro de lo que es una empresa pequeña. Como les dije, representa el 53% de lo que es el 51% de lo que es la producción en el sector privado. Quiere decir que nos producen los bienes y servicios que nosotros consumimos y que trabajamos dentro del mercado. Ahora bien, sabemos lo que es el empresarismo, sabemos lo que es la empresa, lo que es una pequeña empresa y el impacto que tiene sobre la economía del país, en el caso en particular de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué una persona opta por emprender un negocio y qué habilidades o qué características debe tener? Ser un emprendedor implica correr riesgo y dirigir un negocio con la capacidad de obtener utilidad. Dijimos por definición que un negocio siempre se hace para generar ganancias. Dijimos que había dos tipos de negocios: negocios con fines de lucro y negocios sin fines de lucro. Que no importa la dirección, todos quieren generar ganancias y provocar ingresos. Ahora bien, los emprendedores que inician una compañía, ya sea para llevar cierto estilo de vida o para dar un servicio y atender una necesidad específica, lo pueden hacer de distintas maneras, pero dependen principalmente de unas habilidades. Y hay tres tipos de habilidades principales que debe tener un emprendedor. La primera es que debe tener habilidades técnicas. Y cuando nosotros hablamos de habilidades técnicas, es que un emprendedor debe tener la capacidad de saber redactar, de saber comunicarse,
de poder entender el ambiente que nos rodea, el entorno particular que nos rodea. Debe tener cierta experiencia técnica, debe saber de lo que va a trabajar, y si no lo sabe, debe estar rodeado de gente que de alguna manera sepa. A mí me encanta un caso particular que fue el que diseñó las máquinas para leer la sangre en los laboratorios. El señor que dirigió estas máquinas realmente lo que trabajaba en mejorar las máquinas de los tecnólogos médicos, realmente trabajaba en una compañía de salud dirigida a determinar el tipo de sangre de la gente. Eso era lo que él hacía. Él se dio la cuenta de que había algo que él podía hacer para trabajar con el desarrollo de las máquinas. Pero él decía, yo no tengo el conocimiento de cómo crear una máquina. Yo sé lo que necesitamos, yo sé lo que buscamos. Y él lo que hizo fue buscar a la gente que tenía el conocimiento y le dijo, ok, yo tengo el dinero, yo sé lo que necesitamos, ustedes tienen la capacidad, yo le voy a dar parte de mi negocio. Y así inició su negocio, que hoy no les tengo que decir que él le genera millones de dólares al año. Así que no necesariamente tengo que tener todo el conocimiento para poder iniciar un negocio, pero tengo que tener la capacidad técnica, ¿verdad? Una idea de lo que voy a hacer. Unas veces porque lo estudio, otras porque realmente tengo el conocimiento. Habilidades para manejar las relaciones interpersonales, capacidad de escuchar, organizar, de dirigir a la gente. Esas son algunas de las habilidades técnicas que debo tener si quiero ser un empresario. Ahora, ¿qué habilidades, otro tipo de habilidades que debo tener son las habilidades administrativas o de gestión empresarial? Aunque yo no sea un erudito en el tema de la administración, yo debo tener unos conocimientos generales acerca de la administración. Y ahí tenemos, entre otras cosas, que yo debo saber planificar y definir cuáles son mis objetivos dentro de la organización. Yo tengo que tener metas claras de qué es lo que yo voy a hacer. Tengo que tener capacidad para tomar decisiones. Una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que un empresario tiene que tener la capacidad de tomar decisiones. Porque cada decisión que se toma dentro de tu negocio lleva un riesgo. Y ese riesgo yo tengo que tener la capacidad para asumirlo. Y ese sería el tercer punto, la tercera destreza gerencial que tenemos que tener. Capacidad para asumir riesgo. Destrezas de mercadeo, cómo yo vender mi negocio. Finanzas, conocer cómo manejar el dinero. Mira, cuando uno no sabe cómo manejar el dinero, hay expertos, pues entonces me reúno, pero yo tengo que tener la capacidad. Dijimos que yo puedo tener todo el conocimiento, pero yo tengo que tener una realidad acerca de lo que conozco. Control, ¿verdad? Muchos de los problemas por los que nos fracasan los negocios pequeños es que la gente no tiene control. Pero en este caso particular de esta chica que vendía ropa al estilo de Maripili, tenía una boutique de Maripili. Y el caso de ella era bien particular. Ella generaba sobre $5,000 y $6,000 al mes. La gente se pone los pantalones de Maripili y la U, ¿verdad? Y aunque ustedes no lo crean, vendía sobre $5,000 y $6,000 al mes, ella sola. Pero ella tenía un problema. Los nenes querían comer. Ella sacaba el dinero de la caja y le daba a los chavos al nene. Ella se quería comprar un traje nuevo, sacaba el dinero de la caja y lo pagaba. No tenía un control. Ella no contaba el dinero al principio del día, no lo contaba al final del día, no sabía si los empleados o la empleada se habían llevado las cosas o no. Había un total descontrol de las operaciones. Y por eso, como ella, muchos empresarios fracasan. Tenías que tener conocimiento legal de los beneficios legales. Eso es parte de la gestión empresarial. Usted sabe que muchas empresas pequeñas optan por estar indocumentadas, como yo le digo por ahí. Y uno tiene que registrar su negocio, porque registrar tu negocio va a tener un efecto positivo de cómo tú vas a funcionar esa empresa. Tiene beneficios contributivos, tiene beneficios para los empleados, y si no lo haces de la misma manera, estás convirtiendo
te estás convirtiendo en un evasor contributivo y puedes tener problemas. Otro caso que conozco en particular es de esta compañía de hermanos en el área de seguridad que generaban en contratos más de $1 millón entre lo que eran urbanizaciones y edificios, generaban más de $1 millón. Un negocio relativamente pequeño con menos de 500 guardias o 500 empleados. Empezaron a trabajar. Alguien le dijo a ellos que podían tener empleados por debajo de la mesa y le pagaban en efectivo, pero uno de los empleados lo mataron y ese empleado no estaba dentro de la nómina. El lío legal los llevó a perder su licencia como compañía de seguridad y a perder todos sus contratos. La falta de un conocimiento sobre el aspecto legal del negocio, más las demandas que vinieron, ¿verdad? Por la situación. Por lo tanto, tenemos que tener el conocimiento legal de lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que tener la capacidad de negociar. Nosotros tenemos que saber por qué tenemos que tener la capacidad de negociar en cualquiera de las áreas. Uno de los problemas más grandes que tienen los empresarios puertorriqueños es que no saben negociar. Y negociar tiene que ver mucho con ser estratégico, con conocer lo que se quiere para lograr las metas. Negociar no siempre significa ganar todo, significa tener la capacidad de obtener el mejor resultado posible dada la circunstancia. Ese es negociar. Yo puedo estar en la capacidad de perder mi empleo y mi único objetivo es decir, pues redúzcame en el salario a la mitad, ¿verdad? Y yo gané, no perdí el empleo. Así que tenemos que ver la negociación dentro del punto de vista de las necesidades del negocio y qué es lo que nosotros queremos lograr. Eso significa que en muchas ocasiones a veces vamos a tener que ceder como empresarios a nuestra idea original y tener que hacer cambios por lo que ocurre. Pero por eso es bien importante que la destreza de negociar dentro de esas habilidades empresariales esté. Y el tercer tipo de habilidad que debemos tener es la habilidad emprendedora. Tenemos habilidades técnicas, habilidades de gestión empresarial y habilidades de emprendedor. Esos son los tres tipos de habilidades que tenemos. Dentro de las habilidades emprendedoras, las que le acabo de decir, todas eran habilidades dentro de la gestión empresarial. Dentro de las habilidades emprendedoras, debemos tener disciplina empresarial. Mucha gente inicia negocios con la mentalidad incorrecta. Es cierto que nos venden que una de las ventajas es que nosotros somos nuestros propios jefes. Pero el problema es que cuando nosotros somos nuestros propios jefes, que hablábamos en la clase pasada acerca de los negocios propios, ¿verdad? Lo que implicaba en desventaja, yo asumo todo el riesgo. Y yo asumo también responsabilidades ilimitadas. Y cuando tú estás iniciando una empresa, tú te vas a dar cuenta de que tú vas a necesitar invertir mucho tiempo en tu negocio. Y que la realidad es que tu negocio no termina cuando abre y cierra el negocio. O empieza cuando abre y cierra cuando termina. Es algo de responsabilidad ilimitada. Por lo tanto, yo tengo que tener la disciplina empresarial para poder llevarlo a cabo. Yo tengo que tratar de ser innovador. Es otra disciplina o habilidad emprendedora. Yo tengo que estar orientado al cambio. Yo tengo que ser persistente. Y yo debo ser visionario. Así que, de alguna manera, esos son los tres tipos de habilidades que yo debo tener cuando yo voy a ser emprendedor. En términos generales, tenemos qué es empresarismo, quiénes lo hacen, qué es un emprendedor, cómo ha sido el desarrollo histórico de lo que es ser un emprendedor, las diferentes definiciones. Tenemos en cuenta que se constituyen como negocios pequeños, el impacto que tienen los negocios pequeños dentro de la economía de los Estados Unidos y cuáles son las habilidades o características que deben tener los empresarios. Ahora bien, ¿qué ventajas
y desventajas hace tener una empresa, o el ser empresario, perdón. Pues mira, algunas de las ventajas que tiene el tener una empresa pequeña son las siguientes. Número uno, tienes independencia en la toma de decisiones. Cuando tú eres un empresario y tú diriges una empresa, tú tienes la capacidad de tomar todas las decisiones por tu cuenta. Por lo tanto, tú eres el gestor de esa decisión. 2. Satisfacción personal. ¿Verdad? No es lo mismo cuando tú estás trabajando para otro que cuando estás gestionando una propia empresa para ti. 3. Una de las ventajas que tiene es la capacidad de buscar recursos distintos que te ayuden a formar tu negocio. ¿Por qué? Porque de la misma manera que vas a tener recursos distintos, te va a exigir tener conocimientos variados. Y eso es una ventaja de un negocio, porque vas a estar aprendiendo de distintas áreas que no tenía que hacer en una empresa grande. Cuando tú trabajas para una empresa, usualmente tú te enfocas en conocer de lo que tú estás trabajando. Y a ti te pagan por hacer tu trabajo. Cuando tú estás en un negocio pequeño, tú tienes la capacidad de conocer de todas las áreas. Los negocios pequeños tienen mayor flexibilidad para responder a los cambios de un ambiente. Las empresas grandes no tienen la capacidad que tienen los negocios pequeños de poder asumir esos cambios con mayor agilidad. Por lo tanto, cuando usted es un emprendedor de una empresa pequeña, usted tiene esa capacidad de ser flexible. Pueden cubrir mercados especializados. Una de las cosas que han hecho más exitosos a los pequeños empresarios es que pueden cubrir necesidades específicas. Cuando yo quiero invertir en cosas grandes, ¿verdad? Yo necesito tratar de generar mercados grandes y diversos para poder manejar mis operaciones. Cuando yo estoy trabajando con un mercado pequeño, yo me limito a tratar de satisfacer las necesidades de ese mercado pequeño y me enfoco en mis costos. Por lo tanto, me hago más hábil haciendo ese tipo de servicio y mis costos disminuyen. Porque yo sé por experiencia que cuando yo hago algo constantemente, yo me hago eficiente. Y lo hago, por ejemplo, vamos a poner el negocio de limpiar una casa. Cuando tú vas a limpiar una casa y tú lo haces por primera vez, te puede tomar 1 hora limpiar esa casa. Pero cuando tú estás haciendo esa casa una y otra vez, llegará un momento que probablemente lo puedas hacer, si las cosas no cambian en la construcción, en 20 minutos. ¿Por qué? Porque existe ese eficiente. Y los negocios pequeños tienen la capacidad de convertirse en especializados o eficientes dentro del proceso. Y tienen la capacidad un poquito mejor de atender la necesidad directa de los consumidores. ¿Por qué? Porque al ser pequeños, la probabilidad de yo poder hacer una relación 1 a 1 con mis clientes es mayor que el de una empresa grande. Si tú le dices al del Pet Boy que trate de hacerte la mecánica como tú quieres y te cambie el aceite de la manera que tú quieres, en la forma que tú quieres, te va a decir que no lo puede hacer porque tiene que atender todos los carros que llegan. Pero si tú llegas a tu mecánico y tu mecánico especial, tú le dices, mira, no, es que yo prefiero este aceite y a mí me gusta sacar el aceite, dejarlo que escurra por 40 minutos, él lo puede hacer porque va a estar especializado en ti. Así que un negocio pequeño te permite la oportunidad de customize, un poco variar mejor las necesidades de tus clientes con tu negocio. Y eso es efectivo. Además que la gente está más dispuesta a pagar más por un servicio más especializado, que es la capacidad que le puede dar una empresa pequeña. Y eso lo podemos hablar en restaurantes, eso lo podemos hablar en beauty, eso lo podemos hablar en diversos áreas. Así que esas son algunas de las ventajas de tener una pequeña
empresa. Algunas de las desventajas que podemos tener es quizás la incapacidad de poder retener empleados. Al ser una empresa pequeña, las oportunidades de crecimiento que tienen los empleados también son pequeñas. Y la capacidad de aumentar sus ingresos es pequeña. Por lo tanto, hay mucho de lo que llamamos turnover de los empleados. Los empleados tienden a rotar constantemente porque no ven la oportunidad de tener crecimiento. De esa misma manera, las capacidades administrativas pueden ser limitadas. Independientemente de que tú tengas un conocimiento, no vas a tener la misma capacidad de un equipo de administradores en un lugar, ¿verdad? Porque cuando yo tengo un equipo de administradores en un lugar, yo voy a tener mucha gente pensando acerca de una situación en específico. Por lo tanto, la habilidad o la capacidad administrativa también es limitada. Tienen dificultad para reunir el capital para poder expandirse. Por ser una empresa pequeña, básicamente el dinero que entra se va en sostener las operaciones y en manejar las situaciones imprevistas del mercado. Por lo tanto, tienen muy poca probabilidad de poder expandirse rápidamente. No así una corporación, ¿verdad? Que si yo tengo una corporación y yo me quiero expandir, yo invierto mi dinero en ese lugar y tengo mayor capacidad para que me den financiamiento. Así que se nos hace difícil generar el capital para poder expandirlo. Tiene muchos reglamentos gubernamentales enfocados en el dueño en particular. Por lo tanto, es bien difícil trabajar con esa área o con ese sentido. Y finalmente necesita mayor dedicación del dueño. Permiso. Así que estamos hablando de algunas de las ventajas y desventajas que se tienen cuando se está desarrollando una empresa pequeña. Volvemos para atrás. Definí lo que es el empresarismo, quién es el empresario, cómo ha evolucionado el término del empresario, qué es una pequeña empresa, cuáles son las habilidades que tienen que tener esos empresarios y las ventajas y desventajas que se tienen al hacer negocios. Ahora bien, ¿cómo yo inicio mi negocio? ¿Cómo yo inicio mi negocio? Pues básicamente yo le diría que la forma más usual para usted hacer un negocio, bueno, lo primero que tiene que hacer para hacer un negocio antes de continuar es generar la idea. Y eso es lo primero que yo tengo que utilizar, organizar las ideas. Si nosotros vamos a ver de dónde han salido ideas, las ideas han salido de muchos sitios. Si vemos, por ejemplo, a Google, donde la mayoría de ustedes han trabajado, sus dueños originalmente eran dos estudiantes que vieron la necesidad de crear un elemento en Stanford, que es una de las universidades que se consideran Ivy League. Había una falta de poder conseguir un lugar de recursos para conseguir información dentro de la biblioteca. Así que lo que ellos hicieron fueron una página interna dentro de su universidad para comunicarse, para poder generar y aglutinar toda la información en un solo lugar. Hoy en día sabemos lo que es Google. Ante una necesidad que había en un lugar particular, ellos encontraron una idea. Ese fue un caso parecido al de Facebook, ¿verdad? Y el de Facebook hizo lo mismo dentro de una universidad. Y podríamos mencionar muchos. Otros vienen de situaciones violentas que tuvieron en su vida, como fue Oprah Winfrey. Y Oprah Winfrey nació de su necesidad particular de vencer su miedo a comunicarse y enfrentar las cosas, y se ha convertido en la dueña de un canal de televisión hoy, ¿verdad? Pero todo vino desde la necesidad personal. Así que la lluvia de ideas puede generarse de distintas áreas para usted poder hacerlo. Y dijimos que, pues mira, pueden venir de las necesidades propias, de las necesidades de los individuos, a través de la observación, a través de mis intereses y aficiones, ¿verdad? Cuáles son mis intereses
particulares me pueden llevar. Por ejemplo, si yo soy un deportista, probablemente yo he encontrado aquí que el deporte del golf no tiene una tienda, no tiene un lugar donde buscar, y yo sé que en Puerto Rico hay un montón que están practicando el golf. Pues mira, de mi interés particular, pues ahí ese punto sale una oportunidad de negocio o de una necesidad. Yo he observado, por ejemplo, Rodi, que nuestro tren de vida nos lleva, que nosotros llegamos a nuestras casas a las 7 de la noche y a esa hora nosotros tenemos que empezar a cocinar. Pues ¿por qué no tenemos un negocio que cuando yo vaya yo solamente recoja la comida de mi familia con la dieta que yo tenga? Yo recojo la comida de mi familia, comida del hogar o de la casa, y me la llevo a mi casa y ya está lista, ¿verdad? Hay diferentes formas, pero sale de esos intereses y de esas aficiones. Así que lo primero que yo tengo que ver es generar la idea. Y como le dije, la idea puede venir de diferentes lugares. Una vez yo genero mis ideas, yo las debo plasmar dentro de un plan. Y ese plan nosotros le llamamos un plan de negocio. Y un plan de negocio básicamente es un documento escrito donde se explican todos los elementos que va a incluir un negocio, todos los elementos que van a incluir un negocio, y que describe todos los pasos necesarios para operar un negocio de manera exitosa. Explica todos los pasos que se necesitan para operar un negocio de manera exitosa. Y es bien importante la palabra de que es un plan. Y si usted ha cogido la clase de teoría administrativa o la está tomando, un plan lo que hace es establecer metas. Y cuando establezco metas, yo voy a establecer estrategias. Y voy a establecer planes de acción. Establecer acción. Y voy a establecer evaluación. Y voy a identificar los recursos. Así que cuando yo hago un plan, yo realmente estoy mirando de manera general lo que yo quiero lograr con mi empresa. Pero sigue siendo un plan. Y es importante la palabra plan porque significa que puede, dado la realidad de cuando estoy ejecutando ese plan, tener cambio. Pero cuando yo hago un plan, tengo una guía de cómo yo espero o pienso que deben ocurrir las cosas. Así que un plan tiene tres propósitos principales o tres propósitos importantes. Número uno, el plan explica la idea detrás de ese negocio. Número uno, el plan explica la idea detrás de ese negocio y explica cómo el producto o servicio espera responder a una necesidad y explica cómo el producto o servicio espera responder a una necesidad. Ese es el propósito número uno. Nos dice cuál es el negocio y qué necesidad espera cubrir. Número dos, el segundo propósito principal del plan de negocio es que especifica los objetivos y cómo esperas lograrlos. Especifica los objetivos y especifica cómo espera lograrlo. Y número 3, describe el perfil y experiencia de la gente que va
a dirigir ese negocio. Describe el perfil y experiencia de las personas que van a dirigir el negocio. Y estas tres cosas son importantes porque los planes de negocio son vitales para encontrar financiamiento y para atender las necesidades de aquellos que nos van a proveer el capital que nosotros necesitamos para iniciar nuestro negocio. Y el plan va dirigido o puede ir dirigido a distintos participantes. Yo puedo hacer planes de negocio que están dirigidos a los bancos. Y los bancos lo que quieren saber es cómo yo voy a usar el financiamiento que ellos me van a dar. Yo puedo hacer planes que están dirigidos a mis empleados. Y esos están dirigidos a ver qué beneficios ellos tienen dentro del plan. Yo puedo hacer planes que están dirigidos a los inversionistas. Y hay inversionistas obvios y hay inversionistas que son familias y hay inversionistas que se le conoce como inversionistas ángeles, esa gente que aparece de la nada y te da el dinero para iniciar tu negocio. Yo puedo hacer un plan de negocio para atender al gobierno o las regulaciones del gobierno. Lo que quiero decir con esto es que los planes de negocio son requeridos para distintos individuos que tienen especial interés sobre lo que usted va a hacer, y a esos individuos que tienen especial interés sobre una empresa se le conocen, y lo habíamos hablado ya, como stakeholders. Así que los planes de negocio tienen diferentes stakeholders que quieren tener inherencia entre lo que usted va a hacer dentro del negocio. Ahora bien, ese plan tiene unos propósitos, pero es importante, número uno, porque cuando usted hace un plan, el plan de negocio es importante, porque cuando usted hace un plan, usted va a poder haber pensado todas las partes o aspectos del negocio. Usted probablemente no tiene el conocimiento de todas las áreas, pero usted va a tener la capacidad de poder, antes de iniciar todo, mirar el marco general de lo que quiere que sea su empresa. Y usted va a poder haber hecho un plan sobre todas las áreas y considerar todos los elementos que usted quiera llevar dentro de ese negocio. Es importante también porque es la herramienta esencial para conseguir financiamiento. Y yo les dije ahorita que, les acabo de decir, que todos esos stakeholders están buscando de alguna manera poder financiar las actividades de su empresa. Por lo tanto, es importante tener el plan para asegurarles cómo va a ser el financiamiento. Tercero, el plan es importante porque nos ayuda a comunicar la idea a otros. Cuando nosotros nos hemos sentado y nosotros hemos escrito lo que nosotros vamos a hacer, nos va a permitir tener la idea concreta para que otros la puedan entender. Y número 4, el plan de negocio nos puede servir como una herramienta para nosotros manejar el negocio. Una vez usted tiene un plan, eso se convierte en un documento escrito, ¿verdad? Dije que era un documento escrito. Y ese documento escrito es un documento que, además de ser un documento escrito, se convierte en un documento histórico de la empresa. Porque ahí va a estar guardado lo que usted pensó que era la idea original de ese negocio. Por lo tanto, cuando yo lo abra y yo quiero saber cómo yo voy a manejar el recurso humano, eso me va a decir cómo yo voy a administrar mi recurso humano, cómo yo lo iba a seleccionar, cómo yo iba a evaluar ese recurso humano. Así que eso es importante acerca del plan de negocio. Me permite poder administrar mi negocio. Ahora bien, ¿qué elementos debe incluir el plan de negocio? ¿Qué elementos debe incluir el plan de negocio? Pues vamos
a incluir o vamos a discutir las diferentes partes que debe tener un plan de negocio. Y aquí, dentro de mi estilo, quizás voy a diferir un poco de las áreas que están en el libro o en la presentación, pero les voy a discutir desde mi punto de vista cuáles son las partes esenciales de un plan de negocio. Hay diferentes elementos básicos, hay diferentes estilos de hacer planes de negocio. Yo les voy a poner uno particular que me interesa, que es de Kumar, y me parece uno de los más completos. Uno inicia su negocio, su plan de negocio, con un resumen ejecutivo. Y el resumen ejecutivo es eso, un resumen que describe de manera general todos los aspectos que se incluyen dentro del plan de negocio. Incluye todos los aspectos que se incluyen dentro del plan de negocio. Es el elemento más importante del plan de negocio, especialmente si usted lo va a utilizar para obtener financiamiento. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un banco o cuando usted va a una persona, ellos le van a decir, envíame el resumen ejecutivo. Y el resumen ejecutivo debe decir en concreto toda la idea principal y cómo usted la espera ejecutar. No debe tener más de 2 páginas. No debe tener más de 2 páginas. Y debe contestar estas 7 preguntas. ¿Qué es el negocio? ¿Por qué lo está haciendo? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo lo espera hacer? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cuándo inicia operaciones? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? Y ese cuánto tiene 2 divisiones. ¿Cuánto necesita para iniciar el negocio? ¿Y cuánto espera generar? Y estos 2 elementos son importantes, porque el inversionista necesita saber cuánto usted quiere para poder iniciar y cuánto él va a generar. Es lo primero que se presenta dentro del plan y lo último que se escribe, porque se escribe una vez usted haya analizado todas las circunstancias. El segundo elemento es una descripción del negocio. Y una descripción del negocio es una descripción general de por qué usted está llevando a cabo el negocio, de por qué usted está llevando a cabo el negocio, cuáles son las metas y objetivos de ese negocio, cuáles son las metas y objetivos de ese negocio, cuáles son las necesidades que usted está atendiendo, cuál es la industria a la que usted va dirigido y por qué nace ese negocio. Así que en términos generales la descripción del negocio contesta más detalladamente 2 preguntas: ¿qué y por qué? Y está enfocado en la necesidad que usted espera atender. Está enfocado principalmente en la necesidad que usted espera atender. Así que tenemos el resumen, la descripción del negocio, y una vez hago la descripción del negocio, entonces hago un análisis del mercado. Y el análisis del mercado está enfocado en 3 áreas principales. Primero, yo voy a hacer o voy a definir quién es
el mercado a quien yo voy dirigido. Y lo voy a describir como si fuera un retrato. Voy a hacer un perfil de mi mercado. A la gente a la que yo voy dirigido, yo lo conozco como mi mercado meta. Yo puedo hacer un producto y yo decir que me lo va a comprar todo el mundo. Y eso puede ser cierto, pero yo no voy dirigido a todo el mundo. Porque, por ejemplo, una toalla sanitaria me la puede comprar todo el mundo, pero no está hecha para todo el mundo. Por lo tanto, yo tengo que hacer un análisis de mi mercado y definir ese mercado, de manera que yo voy a presentar, este es mi mercado. Puede haber más de uno. Yo puedo decidir ir a niños y a jóvenes, o yo puedo decidir a diferentes gente, pero yo tengo que definir quién es mi mercado meta, de manera que si entra por esa puerta yo lo pueda reconocer. Yo tengo que hacer un análisis de mi competencia. Y de esa competencia, de cada una, yo tengo que mirar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y qué los distingue. Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y qué los distingue. Los competidores hay de dos tipos: competidores directos y competidores indirectos. Los competidores directos son aquellos que venden el mismo producto o que satisfacen mi misma necesidad. Eso ya lo habíamos, creo que, visto. Y los competidores indirectos son aquellos que, aunque el producto principal no sea el mismo producto, pueden venderlo o que venden productos sustitutos. Así que yo tengo que definir mi análisis y decir, estos son mis competidores directos y estos son mis competidores indirectos, y hacer un análisis de ellos. Entonces, hago un autoanálisis. Y en ese autoanálisis lo que hago es mirar de mí mismo mis fortalezas, mis debilidades y qué me va a distinguir. Pero habiendo hecho el análisis de la competencia, entonces voy a contestar cómo voy a responder a mi competencia. ¿Cómo voy a responder a mi competencia? Y eso culmina con ese análisis. Y el tercer elemento dentro del análisis del mercado es que voy a dividir cuáles son mis estrategias de mercadeo. Y mercadeo, ¿verdad?, por definición, es satisfacer las necesidades de mi mercado meta con el objetivo de crear valor. Yo intercambio bienes con el objetivo de satisfacer necesidades y deseos de ese mercado meta con el propósito de crearles valor. Nuevamente, yo intercambio bienes y servicios con un mercado para satisfacer necesidades y deseos de un mercado meta con el objetivo de crear valor. Y para eso se han desarrollado 4 elementos. Y esos 4 elementos se le conoce como la mezcla de mercadeo, o las 4 P. Y esas 4 P son las siguientes: el producto. Y el producto es lo que se ofrece para la adquisición.
es el bien o servicio que se ofrece para la adquisición. Y la diferencia entre un bien o servicio, como habíamos hablado, era la tangibilidad. Si es un bien es un tangible, si es un servicio no. Y cuando yo voy a hacer esto en el plan de negocio, yo voy a describir detalladamente cuál es mi producto, con todas sus características, con todos sus elementos. El precio. Voy a describir cuál es el costo de mis productos y por qué he determinado ese precio. Voy a determinar la distribución. ¿En qué lugares lo voy a distribuir y por qué los voy a distribuir en ese lugar? Y vamos a ver que hay diferentes tipos de distribuidores, pero lo importante es por qué yo voy a distribuir en ese lugar. Yo lo tengo que transportar. ¿Cómo yo voy a transportar ese producto? Aire, tierra, mar, ¿por dónde lo voy a transportar? Y promoción. ¿Cómo yo voy a hacer que la gente conozca mi producto y qué estrategias voy a tener? Vamos a coger un break y en el próximo vamos a determinar todas las áreas que nos faltan y vamos a volver a repasar esto.